Órale, entonces este es tu nuevo libro, Fis. Pues sí, es sobre el hijo del aguizote, que habla sobre los orígenes de la Revolución Mexicana y sobre los orígenes de nuestra profesión en nuestro país, es decir, que explica mucho lo que es nuestra profesión hoy en día en México. Y entonces ahora lo estás presentando. Pues, bueno, de hecho me van a hacer ahorita una entrevista sobre el libro. ¿Cómo que ahorita? Pero si ahorita es el programa. Pues me apena muchísimo, pero pues me hicieron una propuesta de ir a hacer. ¿Ya va a llegar el invitado? Sí, me disculpan con él, me perdonan, pero ya está tocando. Oye, pues qué agradable sujeto, ¿no? Más o menos, no lo conoces. No le has dado el golpe. Es complicado, es complicado. A veces. Rafael Barajas, qué gusto. Bienvenido al Averno. No, pues qué gusto que me hayan invitado. Pásale a tu casa. Sí, pues así, fíjate que sí. ¿Tienes nuevo libro? Ay, nuevo bebé. Por eso Así te es. invitamos. A ver, cuéntanos. Mira, esto es una investigación. Este libro se... Hay que decir que tú eres caricaturista, Sí. pero aparte eres historiador de la caricatura. Bueno, Apasionado. más bien soy un caricaturista que está interesado por el género, ¿no? Que se preocupa por el género. Eso está bien. Sí, fíjate, es un libro sobre los precursores, caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana. Y la historia que hay detrás de esto es, bueno, esto forma parte de una investigación de muy largo aliento sobre la caricatura mexicana y sobre la libertad de imprenta en nuestro país. Y yo había hecho todo un plan de trabajo, ¿no? Porque empezaba revisando los orígenes de la caricatura, cuándo se censura, cómo se consigue la libertad de imprenta, cuándo se empieza a censurar a los periódicos de caricaturas, después de haberse conseguido la libertad de imprenta. Y obviamente la pièce de résistance, así el plato fuerte, era El hijo del aguizote, porque es una publicación que empieza a circular en 1885 y que deja de circular en 1904, y que está además en los orígenes de la Revolución Mexicana. Y todos los historiadores reconocen que es una publicación importantísima para la Revolución Mexicana. Pero mi sorpresa es que nadie lo había investigado. Y hay una razón para eso. Se decía que era importante, pero no se investigó. Así es. Todo el mundo sabía que era crucial para los orígenes de la Revolución Mexicana, pero nadie lo trabajaba. Nadie decía por qué. Nadie te decía por... No, nadie lo investigaba. Y hay varias razones para esto. La primera es que, primero, son muchos años, ¿no? Imagínate, de 1885 a 1904, es un montón de material. Son 18, 19 años. Algo así, Sí, ¿no? 17 años y cacho. Pero no solo eso, sino que es una revista que tiene muchos secretos. Es decir, no se sabía o no se tenía claro quiénes son los escritores que están detrás de la publicación, no se sabe ni quiénes eran los caricaturistas detrás de la publicación, todo era anónimo. Y lo que es increíble es que esa información está en la misma revista. Ahí vas encontrando quiénes fueron los que impulsaron la revista, quiénes fueron los caricaturistas, quiénes fueron los escritores, etcétera. Y la verdad es que es un recorrido pues muy apasionante, porque va de lo que empieza siendo una revista liberal radical y termina siendo una revista anarquista, socialista, y sediciosa, porque impulsa una revolución obrera y campesina. Es un poco una historia de la evolución de las ideas políticas en México en el siglo XIX. Y es que está exactamente en una época... Así es. O sea, el porfiriato, donde empieza ya a desgastarse y donde empieza a gestarse. Mira, de hecho, ni siquiera empieza cuando empieza a desgastarse el porfiriato, empieza antes. Cuando empieza el porfiriato, en el Sí, me refiero, segundo ahí, cuatrienio y del va porfiriato. cubriendo todo ese... Así es, va cubriendo todo este periodo. Y fíjate, es muy curioso porque, a ver, el problema que plantea la revista es muy bonito. En 1917 se consagra la Constitución mexicana, ¿no? Que es la primera constitución que eleva a rango constitucional los derechos sociales. La que vamos a conmemorar mañana. Exactamente. En esa constitución nace, de hecho, el estado de bienestar. Y meses después de que se aprueba la Constitución mexicana en 1917,
los bolcheviques aprueban una constitución similar. Pero a ver, lo que hay el tema de estudio es el siguiente. Los bolcheviques leían a Marx, a Engels, a Lenin, a Trotsky, a Buján. ¿Qué leían los revolucionarios mexicanos? Leían El hijo de la Huizote. Caricatura. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se puede dar ese fenómeno? Porque obviamente El hijo de la Huizote estaba dirigido a un público básicamente iletrado. Entonces, lo que hay detrás de esto es la convicción, pues, o sea, la certeza de que, pues, al final de cuentas, las imágenes pueden transmitir ideas políticas complejas. Y cuando ya te metes a estudiar la historia del hijo de la Huizote, te das cuenta, te encuentras, pues, que ahí está el origen de la Revolución Mexicana. Porque la idea oficial es que la Constitución mexicana surge el 20 de noviembre de 1910 a las 12 del día, ¿no? Es decir, que la Revolución Mexicana nace está ahí el 20 de 1910 a las 12 del día porque así la convoca Madero. Pero antes de que Madero convocara el estallido de la Revolución Mexicana, antes de que Madero convocara el 20 de noviembre, el propio maderismo tuvo una fase electoral. Claro. Y el propio Madero estuvo además ligado a los Flores Magón, les prestó dinero, apoyó todas una serie de cosas. Y antes de que todo esto ocurriera, ya había habido intentos de insurrección. Ya se había dado la huelga de Cananea, ya se había dado la huelga de Río Blanco. Y todos estos procesos están claramente ligados al hijo de la Huizote. Y lo que hay detrás de esta historia es fantástico, porque ya cuando empiezas a ver quiénes eran los ideólogos detrás de la publicación, te das cuenta que era gente muy relevante. Es lo que te iba a preguntar. ¿Quiénes eran? Pues ahí te va. El primer año, es decir, la historia es muy bonita porque al que se le ocurre hacer el hijo de la Huizote es a un caricaturista que se llama Daniel Cabrera. Pero Daniel Cabrera, para sacar la revista, pide el apoyo de un político muy importante de aquella época, que era Vicente Riva Palacio. Y Vicente Riva Palacio es ni más ni menos que el que organiza todo el México a través de los siglos. Es decir, el que organiza toda esta visión histórica de México que le sirve de base al porfiriato para gobernar durante mucho tiempo. Entonces, el mismo señor que sienta las bases históricas de la narrativa porfiriana es el que va a empujar una revista que también combate todo ese proyecto histórico del porfiriato. Ah, caramba. Entonces, es la primera, pero fíjate, Vicente Riva Palacio era un hombre extraordinario, era un polímata, fue general, fue autor de bestsellers, es el autor de Mamá Carlota, pero también es el que fue director de varias revistas de caricatura, dirigió La Orquesta en 1867 y después está detrás dirigió La Orquesta en el 67, después publica el Ahuizote y después está detrás del hijo del Ahuizote. Y después de Riva Palacio, es decir, la historia es brutal porque sacan la revista, a Porfirio no le gusta la revista, pero se aguanta un tiempo y de repente cuando ya se da cuenta que la revista sí está empujando un proyecto político específico, que es concretamente la candidatura de Vicente Riva Palacio. Decide cerrar la revista, manda golpear al que escribe la mayoría de los textos, que es Manuel Pérez Vivins, encierra al caricaturista, que es Daniel Cabrera Fígaro, y manda al exilio, a un exilio dorado, a Vicente Riva Palacio para que ya no le delata. Y después la revista la dirige durante muchos años Daniel Cabrera solo. Pero es una revista que tiene momentos de censura brutales. Porfirio es muy curioso porque deja que circule la revista, pero reprime brutalmente a los periodistas de vez en cuando, sobre todo cada vez que él se va a reelegir. Cierra las clavijas. Entonces, en una de esas, en uno de esos juicios brutales que se le hacen a la revista, el director de la revista, que es Daniel Cabrera, sufre un infarto cerebral. Y queda hemipléjico, ya no puede dibujar, ya no puede hacer muchas cosas. Y entonces le encarga la dirección de la revista a su sobrino, que es muy joven, un periodista muy joven, pero es ni más ni menos que Luis Cabrera, que va a ser ni más ni menos que el ideólogo del carrancismo. Y luego el propio Daniel Cabrera le quita la revista a Luis Cabrera y se la entrega a Ricardo y Enrique Flores Magón, que después se la van a dar a Juan Sarabia. Entonces, si tú te fijas, y haciendo el recuento, tienes
a Vicente Riva Palacio, a Daniel Cabrera, tienes a Luis Cabrera, tienes a los Flores Magón, a Juan Sarabia. Es la plana mayor de la izquierda mexicana del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahí tú vas viendo cómo van pasando, cómo se va construyendo, primero, una narrativa en contra de la dictadura, una narrativa en contra del porfiriato, y cómo esta narrativa va sufriendo una transición muy importante del pensamiento liberal radical, de defensa de los derechos humanos, a asumir los derechos sociales, que son los derechos humanos de segunda generación. Y eso es lo que está en el origen de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917. O sea que la caricatura en México tiene un papel mucho más importante del que ya era aceptado. Así es. No, es decir, fue crucial para este proceso. Y entonces esto nos obliga a revisar, entre otras cosas, cómo surge la Revolución Mexicana. Aquí, en El hijo del aguizote, están todas las tesis que nutren a la Revolución Mexicana. Y este es un proceso, además, que es un fenómeno muy curioso, porque además de que tiene un peso político muy importante, también tiene un peso estético. Es un proyecto que está ligado a las vanguardias artísticas y además tiene una calidad literaria extraordinaria. Oigan, pues todo esto que estamos platicando lo puede ver, lo puede apreciar muy de cerca en la exposición que tienen en el estanquillo. Este trabajo, tienes unos Goyas, por cierto, ahí que tienen que ver, ahí originales. Es una gran exposición. Es una gran exposición, son 2 pisos, lo puede ver ahí, ya sabe, horario de museo, creo que solamente descansan los martes. Yo creo que todos los caricaturistas, es obligada expresión para todos los caricaturistas y para toda la gente interesada en la caricatura y para toda la gente interesada en la historia. Exacto. En el Museo del Estanquillo. Exactamente. Ahí en Isabel la Católica, esquina Madero, en la antigua joyería, ya sabe, la casa de Carlos Monsiváis. Señoras y señores, vamos a ver a La Chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. No se vaya. Querido electorado, felices intercampañas. En la contienda política se acerca la recta final por la presidencia y la silla del águila está en juego, por lo que el timing y el manching o no manching con sus intercampañas de miedo son todo para cierta oposición. 5 años después, el PRIAN rosa, gracias por diferenciarse del PRIAN naranja, inauguró, otra vez, conferencias como las que le critican a AMLO, pero para no diferenciarse tanto de AMLO, a quien urgen cambiar, pero sin cambiar sus programas, y así. Ok. Estrenando. No, PRIAN Rosita. Y se presenta el PRIAN Rosita como la nueva política con su conferencia de nombre cómico, cínico y emocional. La conferencia pasado mañanera de la verdad. Pero la verdad es que cuando hablas de la verdad, no necesitas leerla. Avasallando a su candidata está la nueva política ciudadana, que a través de las plurinominales seguirá en las cámaras con su ciudadana frescura sirviendo al pueblo. Claro, como con el FOBAPROA, la Roque Señal o la reciente moratoria. Ya ni levantar el dedo quieren. Conferencia de la verdad, no es que les dé penita poner sus colores. Es que con ellos no alcanzarían tanto erario ansiado en el listado pluri. El PRIAN Rosita requiere mimetizarse con... ¿Con quién? No entienden que es el electorado el que lo sacó del gobierno con razones de fondo. La gente, es decir, el alegórico pueblo, no acepta el rosapardismo prianista que se muestra en partidos,
en marchas ciudadano-oligarcas marca X González, con todo y su árbitro Lorenzo, jefe blanco rosado, o medios con el mismo color. Estrenando, no, Prián Rosita. Y aunque el antiperiodismo, denicheando, declarando la irrelevancia de la verdad es que las plazas del 2006 al 2018 no mintieron. Y el voto de ese mismo alegórico pueblo tan menospreciado por la derecha se piensa seriamente refrendar. Ándenle. Bien hará la oposición en sentarse, reflexiva, a cambiar sus modos, querido electorado. Amén de que el color rosa lo reclamamos desde el feminismo como símbolo creado por las madres y familias de feminicidio. Respeto para ellas. Chaito. Ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos con mi colega tocayo Rafael Barajas. Lástima que el Fisgón no se pudo quedar. Qué lástima. Me hubiera interesado mucho muchísimo. Eso esta plática. Me gusta. No te hubiera dejado hablar, eso sí. ¿Quién sabe? Eso sí. Oye, estábamos hablando de la pregunta, no preguntas, el comentario que te hizo Pepe, de exactamente, la caricatura, vaya que mueve cosas, no Sí, nada claro. más el arte, sino Mira, la revolución. lo que hay detrás de esta historia es algo muy bonito. Fíjate que nosotros tendemos a identificar a las vanguardias artísticas con el principio con los inicios del siglo XX. Bueno, los antecedentes serían los impresionistas, pero las vanguardias artísticas que pesan en la historia del arte son las que son el cubismo, el expresionismo, y son vanguardias que estallan a inicios del siglo XX. Pero las primeras vanguardias artísticas nacen, de hecho, a principios del siglo XIX. El primero que habla de vanguardias artísticas es un filósofo francés que se llama Henri de Saint-Simon, de la calle donde vivía Monsi, ¿no? Y Henri de Saint-Simon se plantea, el contexto es muy importante porque está el regreso de la monarquía, es un periodo en el que regresa la monarquía, y Henri de Saint-Simon se pregunta cómo deshacerse de la monarquía, y él se plantea que los artistas pueden ser la vanguardia de la sociedad, y pueden ser los que transmiten un nuevo proyecto de sociedad, tal. Y el que retoma esta idea muy pronto es un caricaturista y empresario que se llama Charles Philippon, que saca adelante una revista que se llama La Caricature. Y es una revista en la que congrega a un montón de caricaturistas, pero ahí también escriben ni más ni menos que Balzac. O sea, es una revista de vanguardia, ¿no? En todos sentidos. Y retoman lo más audaz de las artes plásticas de la época, que son las caricaturas, y utilizan las caricaturas como un arma política específica para desacreditar al gobierno de Luis Felipe. Es el rey ciudadano, se llama Luis Felipe, el rey ciudadano. Filipón es el que hace esta famosa caricatura De la pera. Compara al rey Filipón al rey Luis Felipe, a Luis Philippe, ajá, con una pera. Sí, la pera la pera era básicamente, al dibujarlo como pera, básicamente lo que está diciendo es un hombre que es hueco, que no tiene inteligencia, etcétera. Y la historia es muy bonita porque primero lo llevan a juicio por andar dibujando a Filipón como a Luis Felipe como una pera, y Filipón primero es un retrato muy digamos, académico, muy realista de Luis Felipe, y lo va deformando hasta que tú ves que sí se parece a una pera, y termina el juicio diciendo, ¿es acaso mi culpa que el señor tenga cabeza de pera? ¿No? Entonces, la revista circula entre 1830 y 1835, y sí tiene un impacto muy fuerte en la sociedad. Y de hecho la censuran antes de que caiga Luis Felipe, pero Luis Felipe cuando cae dice, a mí quien me derrocó fueron los caricaturistas. Y después de que sacan la caricatura de circulación, Philippon saca otras revistas de caricatura. Una se llama el Charivari, otra se llama la Caricature Provisoire, la caricatura provisional. Y esas revistas son copiadas en otro lugar, sientan un género, establecen un género. Ahí se fundan las revistas de caricatura política. Ahí el género sienta sus reales. Y México sigue esta tradición, incluso la orquesta. Así es. Es un poco el charivari, que el charivari es el sonido que hacen las orquestas cuando están afinando. El charivari es el sonido que hacen las orquestas cuando afinan, pero fíjate que lo que encontré es que el charivari no es nada más eso. Se le decía charivari
a los cacerolazos. Ujú. A los Las políticos les protestas. dedicaban cacerolazos, entonces iba la gente a hacerle ruido a sus casas y eso era un charivarí. Ya. Entonces el charivarí era eso. Y aquí en México entra primero a través del telégrafo y luego lo asumen los caricaturistas de la orquesta, y eso se vincula muy rápidamente, esa revista se vincula muy rápidamente a la lucha contra la intervención francesa. Y se vincula muy rápidamente a lo que es el periodismo que se estaba dando en México en aquel momento, que es lo que se conoce como periodismo de combate. Es un periodismo que toma compromisos, que asume responsabilidades, lo que Siqueiros décadas después llamó la historia del artista ciudadano, el artista que se compromete con los procesos y que toma una posición política, que defiende una posición política. Y la historia es muy, muy curiosa porque surge la orquesta, juega un papel importante en la campaña de propaganda contra la intervención francesa, contra el Imperio Maximiliano, y después la orquesta y otras revistas de caricatura jugarán un papel muy importante en la escena política nacional. De hecho, Vicente Riva Palacio, que era proporfirista, funda una revista que se llama El Aguizote con José María Villasana y la utiliza para desbancar, para sacar de la presidencia a Miguel Lerdo de Tejada. Y cuando Miguel Lerdo de Tejada sale y llega Porfirio Díaz, la gente muchos de los que apoyaron a Porfirio Díaz en el plan de Tuxtepec contra Lerdo quedan descontentos contra Porfirio Díaz, y ese es el núcleo duro que va a fundar después el hijo del Aguizote. Este libro es el sexto de una serie de libros que has estado haciendo ya desde hace varios años, Sí. empezando con un país, México, un país... La historia de un país de la historia de un país 2001, en caricatura. Pero el anterior a este, yo creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos. El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero. Sí. Mira, de hecho, la historia es curiosa porque ese libro está fuera de tiempo. Es decir, yo tendría que haber sacado, si lo hubiera hecho todo cronológicamente. Claro, este es anterior. Este es anterior, luego sigue luego se tendría que publicar el que ahorita está ya entregado, pero que no sé cuál se vaya a publicar, y después tendría que venir este. Y este libro básicamente habla de la campaña de caricaturas que hicieron los grupos conservadores en contra de Francisco I. Madero. Y la historia es brutal, porque si te das cuenta, es decir, había muchas tesis de cómo se había gestado esta campaña de caricaturas, ya había quien decía que poco a poco Madero se había desacreditado, y no, lo que se logra documentar en esta investigación es que desde el día 1, los mismos, es decir, hubo un grupo de la élite mexicana que hizo campaña de prensa muy activa en contra de Madero. Y resulta que estos mismos señores, que son los que publican las dos revistas principales antimaderistas de caricaturas, que son Multicolor y El Aguizote, son los mismos que patrocinaron el golpe de Estado contra Madero. Los mismos. Si sigues el dinero, ahí te los encuentras. Y eso lo puedes ver simplemente viendo quiénes pagaban la publicidad de Multicolor y del Aguizote. La publicidad del Aguizote, en concreto, la pagaba una empresa tabacalera, ¿no? De la principal, que está ligado a un señor que se llama Íñigo Noriega. Y ese señor jugó un papel importantísimo en la decena trágica. Y el Multicolor era básicamente patrocinado por una empresa tabacalera yucateca, que está ligada claramente a la casta divina, que es la que patrocina también el golpe contra Madero desde La Habana. Y esto es muy parecido a lo que está pasando hoy en día en México, porque yo estoy convencido de que mira, a toda revolución le obedece una contrarrevolución. Las mismas herramientas que utilizaron los revolucionarios para derrocar a Díaz, y que se tomaron años, fueron utilizados después por los porfiristas para derrocar a Francisco I. Madero. Y entonces fue una campaña, yo estoy convencido que fue la primera campaña moderna de descrédito que se hizo en el mundo, ¿no? Y la hacen publicistas además muy agresivos, ¿no? Y es gente sobre todo ligada a los viejos emporios porfiristas de la prensa, de los grupos de los científicos, a las lógicas de Rafael Reyes Espíndola y compañía. O sea, Madero es un peligro para México. Madero es un peligro. Madero desata fuerzas que no puede controlar. Madero es un inculto, es un impreparado. Está loco. Madero está loco. Es espiritista. Es exactamente lo mismo que se maneja. Está ligado a lo más turbio y sucio que pueda haber
en la escena política nacional. El cártel de Sinaloa le financió su campaña. El cártel de Sinaloa le dio Saludó a la mamá dinero al caballerango que le llevaba. Son básicamente las mismas historias. Entonces, es muy curioso porque sí te das cuenta que es una enorme actualidad. Y si queremos desarticular la campaña de prensa contra López Obrador, tenemos que revisar cómo fue la campaña de prensa contra Madero. ¿Quieres vender tu libro? Ajá. Bueno, llévelo. también, de hecho lo van a reeditar ahora. Pues sí. Y es muy actual. O sea, la idea de que la caricatura es una herramienta poderosísima, es un arma poderosísima, ya estaba, pero bien clarita por los porfiristas. La tenían muy clara los porfiristas. Eso siempre lo tuvieron muy claro desde que sacaron el Ahuizote y lo tuvieron muy claro también cuando sacaron las publicaciones antimaderistas. Y esto no se le ocurrió a ningún otro líder mundial de otro país, como tú dices. Sí, se utilizaba en otros lugares, pero aquí en México la caricatura tuvo tenía una penetración enorme. Entonces, bueno, a ver, ahí tienes los orígenes de esta lógica que acabamos de ver, en la cual un periodista, que es Raimundo Riva Palacio, de repente dice, no importa, la verdad ya es irrelevante. Exacto. Lo que importa es que ya se sembró en un sector de la sociedad la idea de que López Obrador es un dictador y entonces es narco. Y eso es lo que importa. Ahorita ya se está sembrando la idea de que es narcotraficante y eso es lo que importa. Cuando dice eso Raimundo Riva Palacio, lo que te está diciendo es cuál es la estrategia. Le está hablando a su público, le está diciendo cuál es la estrategia que están siguiendo para un golpe blando. Justo. Seguimos aquí en Chamuco TV y tenemos un invitado muy especial, alguien que nunca había venido a nuestro programa. Estamos muy contentos de recibirlo, el licenciado Rafael Barajas. ¿Eres licenciado? No, bueno, o sea, sí, por eso, licenciado en arquitectura. Con el licenciado Rafael Barajas, que más es investigador, nos viene a presentar su libro Caricaturistas que hace sus tiempos precursores libres de la Revolución Mexicana, pero antes salió que es el linchamiento gráfico de Francisco y Madero, y estábamos hablando de eso. Y hace rato comentaste, Rafael, sobre la caricatura militante y cómo había todo un interés por promover un periodismo militante. Un periodismo que quería cambiar a la sociedad a través del arte. Y cuando mencionabas eso de un periodismo militante, yo te iba a decir, tan criticado que es hoy en día, pero pensé, es que realmente también del lado de la derecha hacen un periodismo militante y muy, muy militante. O sea, nos acusan de propagandistas cuando ellos son abiertamente propagandistas y militantes, ¿no? Así es. Siempre ha sido así. Es decir, fíjate, y este es un debate muy viejo, que a mí además me parece fascinante, un debate que tuvo mucho peso, sobre todo en la década de los 60s y 70s. Se hablaba de que el artista, había toda una serie de intelectuales que defendían la tesis de que el artista tenía que ser totalmente independiente, que no tendría que tener ningún compromiso político, ningún vínculo con el príncipe, a partir de citaban a Maquiavelo y todo eso. Y es muy curioso porque si tú revisas la historia del arte, la historia de la literatura, te vas a dar cuenta que prácticamente la historia del arte está hecha de artistas que trabajaron para el príncipe. Es decir, que justamente es... si tú, por ejemplo, todo el Renacimiento, trabajan o para la iglesia o para los duques, o para los... Leonardo da Vinci con Ludovico. O para... o los Medici. Para los Medici, que eran banqueros, ¿no? Es decir, la historia del arte está llena de eso. Todo el arte precolombino, todo el arte egipcio, es decir, es arte que está hecho alrededor del poder, porque el poder es el único que tiene dinero para financiar estas cosas. Este proceso se empieza a romper hasta el siglo XVIII, cuando surge el mercado de estampas, cuando surge un mercado de arte popular, que es el mercado de estampas. Y el derivado directo de este mercado de estampas es el que va a dar lugar directamente a las primeras revistas de caricaturas. De ahí surgen las primeras revistas de caricaturas. De hecho, ahorita tenemos en el estanquillo una exposición que habla sobre todo este proceso. Y es curioso porque ahí es donde se establece, como decíamos hace ratito, la primera vanguardia artística moderna. Y es curioso porque esta vanguardia
va dando frutos a lo largo del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se olvida, pero muchos de los impresionistas tenían vínculos con publicaciones anarquistas y publicaban en revistas anarquistas. Y muchas de estas publicaciones dieron pie, por ejemplo, esta tradición que se establece que establece Philippon en 1830 con la caricature, dará pie después a una revista como la Assiette au beurre, ¿no? que es digamos se traduce como el plato de mantequilla o el dinero mal habido. Y esa revista era una revista abiertamente sediciosa, era una revista anarquista. No era sediciosa, pero una revista anarquista. Criticaba al capital, criticaba las religiones, criticaba a la fe católica, etc. Y es una revista que está muy ligada al origen de las vanguardias en Europa. Muchos de los grandes artistas de vanguardia en Europa trabajaron en esas revistas de caricaturas. Jacques Villon, František Kupka, Juan Gris, es decir, Théophile Steinlen, ellos trabajaban en estas revistas de caricatura. El propio Picasso trabajó, hizo algunos trabajos para alguna de estas revistas. Félix Vallotton, muchos de ellos formaron parte de todo este proceso. Y es curioso porque ahí lo que ocurre es que de repente se convierte en moda y entonces les empiezan a pagar fortunas a los artistas por su trabajo y eso se desvía, se va por el lado del mercado. Pero en México esa tradición que establece Philippon se va por el lado de las revistas de caricaturas, muy ligadas a las lógicas de la masonería, termina creando la Revolución Mexicana, etc. Y eso te explica que el arte mexicano del siglo XX, que es heredero de la tradición revolucionaria, haya sido un arte con mucho compromiso político. Es uno de los grandes debates que se dan en el mundo sobre el arte, se da en México en la década de los 50, 60, en la posguerra. Y lo que defienden los sectores ligados a los grandes mercados del arte es que el arte no tiene que tener ningún compromiso político, que el arte tiene que ser puro, y lo que defienden los artistas mexicanos, como Siqueiros, como la gente del taller de gráfica popular, es que el artista puede, es decir, que la política es un tema valioso dentro como cualquier otro, y que por supuesto que es un tema que puede funcionar y que además el arte de contenido político tiene un impacto real en la sociedad. Esta idea de que el artista no tiene que comprometerse y no tiene que tomar partido, no la practican ni siquiera los mismos que la promueven. Pues no. Estos señores que te decían, no, el arte no tiene que ser político, estaban asumiendo una actitud política, estaban haciendo propaganda a su manera. Y hoy lo estamos viendo, muchos de los señores que critican a los caricaturistas que asumen o que asumimos una posición política ante la transformación, también asumen una actitud política muy beligerante, ¿no? Asumen una actitud política muy beligerante. La diferencia, al final de cuentas, ¿dónde está? Está en las causas que defiendes. Exacto. Y está en la ética que asumes para defender o no estas causas. La diferencia está precisamente además en la honestidad en la que se maneja la gente. Yo creo que es preferible decir, mira, yo tengo esta posición, esta es mi posición y esto es lo que voy a defender. ¿Sí? Que decir, no, mira, yo no soy político y de repente yo no soy político y por eso apoyo a Xochitl Gálvez. Ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema serio, ¿no? Que yo he visto ahora cartones pues de propaganda, por ejemplo, para Xochitl Gálvez, sí, de estos que dicen que al poder se le cuestiona, pero ahí están tomando una posición y ni siquiera lo aceptan, pues. Pero además es muy curioso porque los que te dicen que al poder se le cuestiona, utilizan esa frase para cuestionar al poder del presidente, que es un proyecto político específico. Pero al mismo tiempo lo que están haciendo es que están defendiendo un proyecto político global, que es todo el proyecto neoliberal, que tiene también sus digamos, a sus figuras notables, ¿no? Yo recuerdo un periodista, pues Héctor de Mauleón, de repente le entrevistan, bueno, y ahorita estás criticando a López Obrador, ¿y qué hiciste durante la sección de Calderón? Ah, no, yo estaba dedicado a otras cosas. Bueno, pues, perdón, es decir, ¿de qué me estás hablando? Es decir, ¿con qué derecho criticas ahora lo que no criticaste antes, ¿no? Es decir, ¿dónde está la congruencia, no? Y aparte, claro, nos acusan de propagandistas,
para descalificar. Sí, claro. La acusación es una descalificación. Sí, claro. Los descalifican lo que ellos mismos hacen. Sí, claro. Como lo han hecho todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, acusan, se proyectan, se han estado proyectando todo este sexenio, porque todas las cosas que ellos sí son, acusan ahora que el gobierno actual es eso, ¿no? Así es. Que es autoritario, que es demagogo, Que es una dictadura, que es que es narcotraficante. que censura, ¿no? Ujú. Pero Sí, realmente es lo que ellos sí son, sí fueron en su momento. Así es. Sí, es una proyección. En psicoanálisis eso se llama proyección. Tú criticas del otro lo que ves de ti en el otro, ¿no? Y en realidad el otro no necesariamente es lo que tú le estás asignando, ¿no? Pues, oye, ¿qué diferencias? Tú dices que este libro del linchamiento gráfico de Francisco Madero pues es muy actual, Sí. se pueden encontrar muchas semejanzas con lo que está sucediendo ahora, con lo que ha estado sucediendo a lo largo de todo el sexenio, pero ¿qué diferencias encuentras? Mira, las diferencias, hay muchas diferencias en lo técnico y que son muy importantes. Sin lugar a dudas, en 1911 y 1913 no tenías las herramientas tecnológicas de comunicación que existen hoy en día. Hoy en día tienes plataformas redes digitales, tienes redes sociales, tienes ejércitos de bots, tienes la televisión, tienes operativos psicológicos. Eso no lo tenías en 1913. En los dos, lo tienes ahora para las dos partes, o sea, tanto para Sí, a favor como en contra. Sí, pero la otra diferencia, fíjate, en lo que las similitudes también son muy fuertes, porque una de las cosas que sí encuentras es que había también monopolios de información. Había grupos que concentraban el grueso de los medios. Porque lo que ocurrió con los grupos revolucionarios es que en cuanto terminaron de hacer la revolución se fueron a gobierno y dejaron de hacer prensa. Existía el periódico Nueva Era, que era promaderista y lo que tú quieras, pero no tenía el peso ni la solvencia que tenían, y sobre todo no tenía la maquinaria que tenían todos los periódicos, los grandes rotativos proporfiristas, como El Imparcial y compañía. Entonces, sí sorprende que las estrategias, fíjate, incluso las narrativas se parecen. Lo que tú decías hace rato, es un peligro para México, está desatando fuerzas que no va a poder controlar, no sabe hacer las cosas, es un iletrado, no es una gente preparada, ¿cómo se atreven a dar el gobierno a esta gente? Es exactamente lo mismo. Y lo que sí es un hecho es que los grupos de prensa seguían, hoy en día y en aquel entonces operaban como estanques de pensamiento, como grupos que se organizan y piensan y planifican sus embestidas como quien planifica una batalla. Claro. Lo estamos viendo ahorita, es decir, el otro día se publicó en nuestro país a la misma hora, ¿no? Se publicaron, no en nuestro país, se publicaron a la misma hora 3 textos con la misma narrativa, desentrañando una vieja acusación contra López Obrador por supuestos vínculos con el financiamiento del narcotráfico, que era falsa, ¿no? Que ya quedó totalmente desmantelada, pero la sacan en parejo, y inmediatamente empezaste a ver cómo le empezaron a rebotar todo un montón de medios importantes, ¿no? Carmen Aristegui, fulano de tal, lo empiezan a rebotar, y además viste una campaña de bots en las redes sociales, en Twitter, incluso posicionado muy rápidamente el hashtag narcopresidente. Es parte de esas embestidas. Que uno lo veía y pensaba en Calderón. Sí, claro. Exacto, luego. Pues sí, claro. Lo ilustraba. Entonces, es curioso porque los actores siguen en muchos sentidos siendo los mismos. Oye, pero con Madero sí funcionó Sí, claro. y ahora no les está funcionando. Ahora no les está funcionando porque yo creo que aprendimos de la historia de Madero. Yo creo que con Madero no funcionó porque era la total novedad, nadie se le esperaba. Claro. Ahí, en el caso de Madero, una de las cosas dramáticas del caso de Madero es que muchos de los periodistas, incluso de los caricaturistas, que impulsan la Revolución Mexicana se ponen contra Madero. Es el caso de Santiago R. de la Vega. Santiago R. de la Vega se lanza brutalmente contra Madero, lo ataca todo el tiempo, y muchos caricaturistas hacen lo mismo. Igual ocurre con los caricaturistas de Regeneración. En fin. Y bueno, dice López Obrador, yo he escuchado que dice que también hubo errores fuertes de Madero. Sí, por supuesto. De no haber logrado tener un apoyo popular, de haber, no le hizo caso a los zapatistas. Se pelea con ellos. Entonces, pues eso también
Sí, por supuesto. Y bueno, y te digo, mucho de esto está en la exposición del Museo del Estanquillo. Está buenísima esa exposición. Yo la fui a ver el otro día. Está padre. Y el curador de la exposición me hizo una pequeña visita guiada y tiene cosas impresionantes. Me llamó mucho la atención cartones publicados en México de caricaturistas mexicanos que hacían como una adaptación de cartones franceses, sí. ¿no? Hacían mucho eso al principio. Sí, los copiaban, porque era una cosa nueva. ¿no? Lo adaptaban, lo tropicalizaban, ¿no? Sí. Que eso es lo que se hacía. Ahora, fíjate, sí está muy interesante todo este proceso, porque una de las grandes diferencias entre lo que le pasó a Madero y lo que está pasando hoy en día, bueno, primero, es que cuando se da el fenómeno de Madero, todo eso era totalmente nuevo, todo era totalmente inesperado, no había antecedentes de lo que eran los golpes blandos. Hoy en día tenemos muy claro cómo operan los golpes blandos. Se ha escrito sobre cómo el Departamento de Estado, a través de la NED, a través de la USAID, financia a periodistas y medios opositores para golpetear a los gobiernos de Ecuador, de Perú, de Brasil, etc., y de México. Yo creo que al final lo van a lograr, y por ahí de octubre van a lograr quitar al observador de la presidencia. Yo también lo creo, y se va a ir a su rancho. Sí, lo van a quitar y lo van a mandar a la chingada. Fíjate, eso es una estrategia fantástica, porque estuvieron durante 5 años y cacho diciendo que López Obrador se quería quedar en el gobierno. Y ahora nos van a presentar, y cuando López Obrador siempre dijo, no, me voy a retirar terminando mi gestión, y ahora te quieren presentar como un logro de ellos, que López Obrador se va a retirar al término de la gestión. Bueno, eso te habla claramente de cómo operan esas campañas de descrédito. No importa la realidad. Lo que importa es la narrativa que puedas instalar en la gente y las sensaciones de coraje, de odio, de furia, etcétera, que puedas instalar en un sector del electorado. Así es. Ay, oye, pero viene un segundo tomo. Me acuerdo que este cuate hablaba con mucho entusiasmo de que el tomo 2 está mejor que el 1. ¿Cuál cuate? Antonio Saborit. Antonio Saborit, al que le agradezco muchísimo porque me ayudó, me hizo una revisión de todo el... Le agradezco. ¿Qué viene en el Y Felipe Ávila tomo también 2? le agradezco muchísimo. Pues en el tomo 2 viene lo que es el colmillo público, lo que es el ahuizote jacobino, ya son los albores de la Revolución Mexicana, y vienen todas las conclusiones. Viene todo el estudio de cómo se dieron los procesos, qué es lo que realmente ocurrió, cómo fue la evolución de la línea editorial, cómo evolucionó la línea editorial del Hijo del Ahuizote entre 1885 y 1904. Y mira, hay una historia que tenemos aquí en el Hijo del Ahuizote que quiero contar. Bueno, en el tomo 2 viene todo eso y vienen también los orígenes de todo este proyecto y hasta dónde llegaron. Ahora, hay una historia aquí que no hemos contado y que es fantástica, que es que los Flores Magón, cuando ya se dan cuenta que cuando ya se enfrentan a Porfirio Díaz, lo que hacen es que ahorran todo el dinero que van ganando en la revista y compran imprentas. Entonces, cuando Porfirio Díaz ya está hasta el gorro de los Flores Magón, manda de hecho publica un decreto que prohíbe que circule cualquier revista en la que publiquen los Flores Magón. Así lo dice, es un decreto increíble. Bueno, no lo hace directamente Porfirio Díaz, lo hacen sus jueces, pero es Porfirio Díaz. Y entonces los Flores, es decir, le cierran al Hijo del Ahuizote, lo cierran así, los meten a todos a la cárcel y esperan que ya no salga la publicación sigue saliendo. Entonces, hacen una persecución en serio contra toda la gente ligada al Hijo del Ahuizote. Meten en la cárcel hasta los papeleros, hasta los periodiqueros. Es decir, le hacen juicio a los impresores, le hacen juicio a todos, incautan las imprentas, es una cosa brutal. Y cuando Porfirio ya está tranquilo de que ya los metió a la cárcel, de que ya no va a salir nada, sacan su imprenta clandestina y vuelven a sacar el Hijo del Ahuizote. Entonces, Porfirio Díaz se enfurece y vuelve a cerrar la imprenta, así 8 veces, porque habían comprado 8 imprentas. Entonces, van retando al dictador hasta que en la cárcel, eso se lo dice el carcelero a Ricardo Flores Magón, le dije, oigan, no, es decir, lo que sigue es que los matemos. Entonces, estos cuates ya finalmente le bajan, deja de salir el Hijo del Ahuizote y meses después los dejan salir a la calle y ellos salen al exilio. Y desde fuera, desde el exilio, en Estados Unidos y en Canadá, ellos organizan una parte de las insurrecciones
que se hacen en 1906 y en 1908. O sea, la revolución no empezó en 1910, No, pues no. se puede ya decir que... Empieza en 1906. Mira, es muy curioso porque la gente te dice, los historiadores no se ponen de acuerdo en cuándo termina la Revolución Mexicana, pero todos te dicen que la Revolución Mexicana empieza el 20 de noviembre. No empieza el 20 de noviembre, empieza mucho antes. Empieza precisamente con la publicación del programa del Partido Liberal, el programa del Partido Liberal Mexicano. Oye, a Daniel Cabrera también le fue como en feria, ¿no? A Daniel Cabrera fue horrible. Acabó hemipléjico y luego acaba arruinado y acaba hecho una piltrafa humana. Es decir, lo trataron horrible. Y a Martínez Carrión lo meten a la cárcel y lo sacan para que se muera. Era de tifo, ¿no? No, de varias cosas. Muere, sí, pues es en parte de tifo, pero lo sacan ya ciego. Ya para morir, pues. Lo sacan para morirse. Hay un cuate Como que le Gramsci. escribe, hay un cuate que le escribe una carta a Porfirio sobre la revolución, y fue en 1906. Sí. Era veracruzano. Sí, era de Zayas. De Zayas. No lo De pela Zayas, y Zayas. se tiene que ir del país. Sí, Rafael de Zayas hace la... Sí, y Rafael de Zayas tiene que escapar. Pero sí, la historia es brutal. Pues Uy, muy bien. Muy bien, no, pues esto es No, está bien bonito. un paradigma nuevo. No, pero además te explica, es decir, fíjate, sí te permite hacer una relectura de los orígenes de la Revolución Mexicana. Y eso, pues ya es, ¿Y para cuándo sale el siguiente? pues es lo que estamos esperando que nos Pero digan. ya está terminado, ya está entregado. terminado y está O sea, entregado. este año. No sé. Oye, No, ojalá que no, sí. no te sabría decir. Ah, es que es año de elecciones. Ah, claro, no. Es no. complicado. Pues ojalá salga pronto. Sí, oye, Y qué invitar librazo. a todo el mundo a ir al estanquillo para ver esta exposición. Está realmente Muy bonita. Muy bonita. Entonces, ahora sí que les recomendamos Sí. caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana. Qué ole. Tomo 1, El hijo del aguizote. Y Y les también, recomendamos si pueden. también Y que está... El linchamiento gráfico de Oye. Francisco y Madero. Oye, que se lo dedicaste a Toño. Sí, claro. Sí, que aquí dice bien bonito que se lo dedicaste a Toño. Y yo me acuerdo que Toño nos decía en pandemia que estabas haciendo esta investigación. Así es. Y que sí que ibas a romper la crisma. Mi amigo me quería mucho. Oye, Fis, pues felicidades por este libro. Muchas No, al gracias por el contrario. libro. Gracias por tu entusiasmo, por la historia de la caricatura. Y pues nos vamos. Nos vamos, Vámonos. nos despedimos. Vámonos al señoras. estanquillo ahorita. Vámonos al estanquillo, Ah, vamos no, a comer está cerrado. los tamales porque todavía quedan. Señoras y señores, otro programa para compartir, para comentar, para coleccionar. Ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Ay, chamuco de febrero. ¡Viva el amor!